y bienvenidos a esta nueva edición de PUM Barcelona 2023. El acto de hoy, que tiene como título En la encrucijada del pensamiento único, cómo regenerar espacios de libertad. Quisiera dar la bienvenida a los participantes de este diálogo. Tenemos el honor de haber invitado y que hayan aceptado la invitación Francesco Botturi y Josep María Castellà. Francesco es catedrático de Filosofía Moral de la Universidad Católica de Milán. También es miembro fundador de Esserci per Essere, que es la asociación cultural italiana de la cual la asociación Newman, toma como inspiración tanto por la visión como la metodología. Josep María Castellà es catedrático de Derecho Constitucional en la UB de Barcelona, es miembro por España de la Comisión de Venecia, ha sido miembro hasta el año pasado, de la Comisión de Venecia, y es miembro fundador del Club Tocqueville. El Club Tocqueville es una asociación civil que trabaja para la difusión de una Cataluña constitucionalista, por lo tanto plural, abierta, española y europea, y que trabaja también para defender los principios del Estado de Derecho y la democracia liberal. Menciono estos dos puntos porque han sido dos aspectos que durante el trabajo de estos meses han sido fundamentales, tanto Esserci, que desde que nació hace unos 5 o 6 años, ha sido una asociación cultural que ha puesto de manifiesto muchos temas que están en la actualidad, como Tocqueville, que ha sido fundamental en los últimos años para presentar una idea de constitucionalismo y también para asegurar un debate intelectual a la altura del desafío. Bien, el título que hoy nos ocupa, esta encrucijada del pensamiento único y, por lo tanto, cómo generar espacios de libertad, nace de la preocupación respecto a la deriva social, cultural, jurídica y política de las sociedades occidentales y, por lo tanto, también del sujeto humano que ha ido generando. En Occidente, una vez desaparecido el ideal cristiano, al menos de forma, común, y también superadas las ideologías de los siglos XIX y XX, inspiradas por los grandes ideales, Occidente ha entrado en una fase donde, a falta de un ideal común, a falta de una idea que pueda consolidar la propuesta común, prevalece únicamente el deseo de un individuo autorreferencial y su pretensión de tener un reconocimiento social y legal. En España tenemos numerosos ejemplos en los últimos años. Se han aprobado numerosas leyes que dan contenido a esta antropología autodeterminista. Voy a mencionar algunos de ellos. La modificación del Código Civil en materia de matrimonio, que introduce el matrimonio homosexual, la Ley para la Igualdad de las Personas Trans, la regulación de la Ley de la Eutanasia y, más recientemente, la Ley de Protección de los Derechos de los Animales o la aprobación reciente del Tribunal Constitucional que consagra la Ley del Aborto de 2010 como derecho. Pues bien, observamos, sin embargo, que este tentativo, el tentativo de liberación del hombre a través de esta autodeterminación,
no parece conseguir sus objetivos. En España a día de hoy, a pesar de vivir en una sociedad económicamente bienestante, crece enormemente la insatisfacción. Vemos cómo la farmacología forma parte del día a día de muchísimas personas. Las cifras de suicidio rompen el récord año tras año. El año pasado hubo 4.097 suicidios en España. Y también vemos cómo las enfermedades mentales, como ansiedad y depresión, aumentan exponencialmente, sobre todo en los jóvenes y en los colectivos más abandonados. Vemos también que, a pesar de vivir en un país donde la familia todavía es un agente social determinante, la soledad es un fenómeno creciente y el abandono, especialmente de los colectivos más vulnerables, es cada vez más frecuente. Por si fuera poco, el auge de la tecnología y la gestión social del COVID han sido aceleradores de estos fenómenos y vemos cómo hemos salido de la pandemia usando la imagen como hombres islas. El título del PUM Barcelona nos invita a la aventura de la encrucijada, a salir de la tentación de la ínsula para crear espacios de relación con el otro. Pero para que el encuentro sea real, es necesario partir de la verdad de uno mismo, pues solo teniendo claro quién soy, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, podemos encontrarnos de forma auténtica con todos. Y es así como se puede regenerar el ágora, este cruce de caminos donde puedo encontrarme con el otro y construir juntos la ciudad común. Es por esto que hemos querido invitar a Francesco y pedirle que nos ayude a comprender mejor este fenómeno del pensamiento único, su origen cultural, sus categorías antropológicas, así como entender de la mano de Josep María cómo esta antropología se aplica socialmente a través de las leyes, y no solo, que van formando y conformando este pensamiento. El acto de hoy tendrá la forma de preguntas y respuestas. Por un motivo de tiempo, la traducción de Francesco será simultánea, directamente al castellano, y Josep María, evidentemente, hablará directamente él en castellano. Por lo tanto, empezamos. Francesco, faccio la domanda in italiano, hago la pregunta en español. La tiene escrita, si hace falta clarificación lo aclaramos. Hablando de esta cultura del pensamiento único, ¿de qué cultura es esta expresión? ¿Cuáles son los elementos culturales de la cultura del pensamiento único? Grazie, buongiorno a tutti. Gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Chiedo scusa per la mia incapacità linguistica. Pido perdón por mi incapacidad lingüística. Allora, di quale cultura? ¿De qué cultura? I contenuti del cosiddetto pensiero El contenido del unico llamado pensamiento único hanno un'evidente tiene rilevanza una evidente antropologica. relevancia antropológica. La posta in gioco, infatti, De hecho, lo que está en juego non sono solo no son alcune solo proposte determinadas propuestas culturales e y legislativas, ma è un sino cambiamento el cambio globale global di de mentalidad e y de criterios de juicio. La cultura La cultura de lo políticamente correcto è caratterizzata se caracteriza da un marcato por una marcada orientación individualista, cioè es decir, da una por una considerazione consideración degli uomini de los seres humanos come individui como individuos privi di relazioni sin relaciones constitutivas e indispensabili. e indispensables. Tutte le questioni identitarie Todas las cuestiones identitarias che sono messe in gioco dal pensiero unico que pone en juego el pensamiento único in ambito sessuale, en los ámbitos affettivo, sexual, afectivo, familiar, educativo, etc., hanno una tienen una perspectiva subjetivista. Meglio, sono Mejor. espressione Son expresión di un de un soggettivismo subjetivismo autoreferenziale. autorreferencial.
in cui l'identità umana en el que la identidad humana viene definita se define dall'autopercezione como soggettiva. autopercepción subjetiva. Mi definisco per ciò che mi Me sento defino essere por lo que siento que soy e in base all'immagine y che según ho di me stesso. la imagen que tengo de mí mismo. Come afferma la recente lettera Como pastorale afirma la reciente carta pastoral sulla sessualità sobre umana la sexualidad humana de la Conferencia Episcopale Episcopal Escandinava. Siamo in presenza dunque Por tanto, ya no estamos en presencia non più di un'idea individualista, de una idea classica, individualista clásica, un'idea forte una idea e fuerte progettuale, y con un proyecto, bensì in un sino individualismo más bien en un in individualismo fase terminale, en fase terminal. cioè così impoverito Es decir, tan da empobrecido implodere que in implosiona una autoreferenzialità en una autorreferencialidad a tendenza narcisista, con tendencia narcisista, nella quale en la i que tratti los dell'uomo rasgos de lo humano rischiano di dissolversi corren el riesgo de disolverse o di cui forse o si desidera la dissoluzione. cuya disolución tal vez se desea. Entonces, Francesco, siguiendo este punto, entonces, ¿cuáles son las categorías fundamentales? ¿Cuáles son los pilares, digamos, antropológicos de esta cultura? Ora, nel suo insieme, Entonces, en su conjunto, la cultura moderna la cultura moderna è stata caratterizzata se ha dallo caracterizado spirito por un espíritu universalista. universalista. Ciò che vale, Lo que vale, vale per tutti. vale para todos. Tutte le grandi idee moderne Todas las grandes ideas modernas di Stato e di politica, de Estado y de di política, scienza e de tecnica, ciencia y de técnica, di storia e di progresso, de la historia y del eccetera, progreso, etc., hanno avuto han una tenido portata universale, un alcance universal, perché è porque es della característico cultura de la moderna cultura moderna la volontà di istituire tratar de establecer un intero mondo nuovo todo un mundo e nuevo alternativo y alternativo dopo l'epoca antico después e quella de las cristiana. épocas antigua y cristiana. Ciò è stato fatto Para ello perseguendo se han perseguido grandi ideali, grandes ideales, per così dire con la maiuscola, por así decir, con mayúscula, soggetto e libertà, sujeto y libertad, storia e progresso, historia y progreso, scienza e tecnica, ciencia y tecnología, politica e Stato, política y Estado, diritto e democrazia, derecho y democracia, ma anche nazione, pero también popolo, nación, pueblo, rivoluzione, revolución, eccetera. etc. Grandi idee che Grandes però ideas que, sin nel embargo, corso del Novecento a lo largo del siglo XX hanno esaurito la loro han portata agotado storica su alcance histórico e la loro y capacità su capacidad comprensione de dei comprensión de la realidad, de los fenómenos. fenomeni. Al contrario, Por el contrario, la nuova cultura postmoderna la nueva cultura o postmoderna ipermoderna o hipermoderna oggi hoy è caratterizzata se dalla caratterizza crisi profonda por una dell'universalismo, profunda crisis del universalismo, a cui corrisponde necessariamente a lo que corresponde necesariamente l'estremizzazione el ir al extremo dell'individualismo del individualismo e il trionfo y al del triunfo particolarismo. del particularismo. La mia esperienza, Mi experiencia, opinione, mi opinión, il mio benessere, mi riqueza, mi le mie bienestar, tradizioni, mis tradiciones, i miei diritti, mis derechos, il mio Dio, mi Dios, etc. a cui viene affidata, A esto se confía, paradossalmente, paradójicamente, la possibilità la di una possibilità nuova fase storica di progresso. de ofrecer una nueva fase histórica de progreso. Cioè, il pensiero Es libertario decir, el pensamiento libertario conduce perciò conduce alla consapevole a la consciente decostruzione deconstrucción dell'antropologia de la occidentale. antropología occidental. La logica La lógica de la dell'autoreferenzialità, autorreferencialidad, cioè non dei grandi valori universali, no de los grandes valores ma universales, dell'autoreferenzialità, sino de la include autorreferencialidad, un movimento a spirale incluye un movimiento en espiral di sistematica de sistemática fluidificazione fluidificación di tutte le strutture de todas las estructuras antropologiche antropológicas sino alla loro dissoluzione. hasta llegar a su disolución. Secondo, Segundo, tocchiamo qui il punto nevralgico di tutta aquí la tocamos questione. el núcleo de la cuestión, La categoria la ontologica primaria categoría ontológica primaria. di fatto De hecho, oggi hoy
è quella del es flusso. la de un flujo. La realtà, La l'uomo realidad, compreso, incluido non è la persona, costituita no se constituye da enti dotati por di una loro entes stabile dotados de identità, una estructura propia, senza finalità propria, sin finalidad propia, senza origine di senso, sin a origen cui de sentido, commisurarsi. con las que se puedan comparar. A loro proposito non si può nemmeno più parlare Ni siquiera se puede hablar propriamente de di identità, identidad, ma piuttosto di sino sobre todo singolarità impersonale, de singularidad impersonal, di intensità, de intensidad, di pura differenza, de pura diferencia, pluralità anarchica, de pluralidad anárquica, senza ordine, senza unità, sin orden, sin unidad, dell'uomo e delle sue proprietà. tanto de la persona como de sus propiedades. Questo è molto evidente nella Esto cultura es francese, evidente en la cultura che francesa, ispira il pensiero que inspira el del pensamiento gender e altre cose. del género y otras cosas. Resta solo il caos dei Queda flussi solo el caos de los flujos biologici, biológicos, pulsionali, pulsionales, esperienziali, experienciales, mass mediatici, mediáticos, finanziari, financieros, etc. come peraltro sembra funzionare Como de di hecho fatto parece funcionar, de hecho, la società postmoderna, la sociedad posmoderna, entro cui quel che resta del soggetto dentro umano de la cual lo que queda del sujeto humano interviene con le interviene sue voglie con sus narcisistiche e le ansias sue narcisistas strategie di potere. y sus estrategias de poder. Si capisce da qui Se comprende, perché por eso, la sessualità, por qué la sexualidad, a motivo della sua por su intensità intensidad e variabilità, y variabilidad, diventi l'ambito se convierte en preferenziale el ámbito preferido di riferimento. como referencia, Mentre mientras la familia heterosessuale heterosexual e y generativa generativa costituisce un inevitabile constituye obiettivo un ostile, inevitable objetivo hostil polemico, y polémico, a motivo della sua logica con motivo de su lógica perfettamente contraria, perfectamente quello contraria a la del dell'individualismo individualismo autorreferencial. Dunque, perché il sesso è al centro? ¿Por qué el sexo es el Perché centro? è il luogo dove è Porque più es el facile lugar donde es más decostruire, fácil de construir, isolarlo, aislarlo, è più facile es di más fácil costruire de construir l'insieme antropologico. este conjunto antropológico. José María, Francesco nos ha hablado de esta deconstrucción de la antropología occidental, donde se han sustituido, digamos, la realidad como conjunto de datos por esta categoría fluida, donde incluso el hombre no tiene una identidad estable, sino que puede ser incluso una identidad fluida, cambiante y, por lo tanto, inestable, ¿no? En un momento del tiempo versus otro. Entonces, en este contexto fluido, ¿de dónde nacen o de qué fuente de derecho, de qué premisas se puede hacer legislación si, digamos, se ha abandonado la posibilidad de legislar frente a estos ideales comunes, más o menos comunes, que, digamos, la cultura occidental entendía? ¿Desde qué fuente se puede legislar, se está legislando en este entorno fluido? Bueno, ante todo, buenos días. Quiero agradeceros muchísimo la invitación, permitirme estar aquí con tantos amigos y tantas personas a las que hacía tiempo que no veía y, por tanto, solo por esto ya merece la pena. Desde el punto de vista de los derechos, las fuentes, si miramos cualquier tradición, la tradición inglesa, la tradición americana, las tradiciones continentales, al final siempre beben de dos fuentes, que están en tensión. Una sería la fuente de la tradición. Pensemos en Inglaterra. Los derechos vienen de ser probados en el tiempo, de ser conquistas que se van ganando frente a opresiones. Y al mismo tiempo, en segundo lugar, esto está en tensión con una tendencia universalista, con una tendencia, ¿por qué no decirlo?, del derecho natural. Esto es apelar a las personas, a su esencia, a lo que las constituye, por tanto a su dignidad, y al mismo tiempo, porque es persona, es universal, y por esto es universal. Y ahí está la tensión, que luego el derecho,
la ley, la jurisprudencia, trata de adaptar a las circunstancias, de combinar. Pero sea la tradición, siglos y siglos, sea también esa fuente natural de los derechos, están probados por el tiempo, digamos, están muy probados, están decantados. Cuando esto se sustituye por este subjetivismo al que aludía Francesco, por lo que el profesor de la Universidad de Navarra de Derecho Constitucional muy sabiamente ha dicho, los deseos, es decir, cuando transformamos nuestros deseos subjetivos en derechos, todo esto cambia, porque el derecho ya no es algo en el que anclarse, sino que los deseos van y vienen, son aspiraciones que algunas veces, muchas pueden ser legítimas, pero son de grupo, pero falta este sentarse. Y por tanto, desde este punto de vista, lo que nos encontramos es que se exacerba lo que son identidades particulares, se busca lo que es subjetivo, en definitiva. Ante esto, los derechos fundamentales ya no apelan a la dignidad de la persona, ya no apelan a estas fuentes, sino que simplemente son funcionales a una ideología dominante. Si tomamos, por ejemplo, incluso además se pervierte esa misma idea de dignidad. En las recientes sentencias de este año sobre el aborto y sobre la eutanasia, muy recientes del Tribunal Constitucional Español, la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad pasan a ser la justificación justamente de estos nuevos derechos. Hemos cambiado completamente el significado de dignidad. Por tanto, esto me parece a mí que es a lo que nos enfrentamos. Este último punto que has mencionado, cómo incluso se cambia la connotación de los derechos o incluso el lenguaje, creo que es fundamental, después profundizaremos más, pero creo que es interesante ahora también que nos puedes explicar cómo sucede esto a lo largo del tiempo y a lo largo de las leyes, ¿no? Sabemos que las leyes pueden responder a una demanda social. También vemos lo contrario, que las leyes tienen una voluntad pedagógica y que tienen la capacidad de generar pedagogía y cultura. Entonces, ¿nos puedes también explicar estos dos elementos, primero el persuasivo y después el proscriptivo, y cómo se suceden en el tiempo? La cuestión es cómo aparecen estos nuevos derechos. Tomemos estos ejemplos, los nuevos desafíos del derecho a la vida, a su inicio el aborto, al final la eutanasia, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y podríamos seguir. El proceso lógico y también a veces histórico en estos últimos tiempos se pasa de una condena del aborto que en el año 1985, estoy hablando de España, se despenaliza en determinados supuestos, por tanto, regla, excepción, la excepción es despenalizar, pero despenalizar no significa un derecho, significa habrá supuestos de no condena. En el año 2010, la siguiente ley, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, ya crea en la ley nueva, ya no reforma el Código Penal, una ley específica de aborto, crea un derecho legal de autodeterminación de la mujer en este punto. El último paso se da por algunas reformas legislativas en los últimos tiempos, la más reciente de este mismo 2023, y sobre todo del Tribunal Constitucional, que en la reciente sentencia, la 44 de este año 2023, ya no dice es un derecho legal, dice es un derecho fundamental. No está en la Constitución, pero dice es un derecho fundamental. Hemos visto, por tanto, el paso. Lo mismo diríamos de la eutanasia, de su despenalización a su afirmación como derecho en la ley, a su consagración también recientemente por el Tribunal Constitucional como derecho fundamental. Este modus operandi se va repitiendo. Claro, ahí lo que vemos parece a priori contradictorio, pero no lo es. Por un lado, lo que nos encontramos, también lo decía Francesco Boturi, es el triunfo de una concepción libertaria de los derechos.
autodeterminista, subjetivista de los derechos. Pero al mismo tiempo, curiosamente, se encomienda al Estado, a los poderes públicos, la protección de esto. Por tanto, es el peor de los mundos. Una libertad desenfrenada y un intervencionismo del Estado para asegurar justamente esto, para proteger esto. Por tanto, del dirigismo. El Estado ha de proveer esto. Por tanto, la ley lo que va haciendo es generar una tolerancia social que al final, lo que tú decías de la permisividad, pero que al final se convierte en algo más que tolerancia. Se convierte en la obligación de reconocer esto y, por tanto, en el rechazo de toda objeción que a esto se puede hacer. Por tanto, el Estado asume una función educadora, pero al mismo tiempo prescriptiva de estos nuevos derechos. Y esto efectivamente es en el desafío en el que ahora nos encontramos. Después volveremos a este último punto, como el Estado que en lugar de, digamos, garantizar la pluralidad y la diversidad, sino Estado como parte, y juez y parte, después iremos sobre ahí. Pero antes queríamos seguir profundizando, porque estamos viendo, Josep María nos ha explicado perfectamente qué consecuencias legales y cómo, digamos, generan, digamos, una nueva sociedad. Pero queremos volver un momentito a ver qué es lo que está en juego desde el punto de vista antropológico en esta cultura. ¿Cuál es el sujeto que se pretende generar? Desde este punto de vista, due temi sarebbero da approfondire. dos temas merecen ser profundizados. Dico solo qualcosa. Digo solo algún aspecto. Riguarda il tema della libertà. El primero tiene que ver con la libertad. L'individualismo El autoreferenziale individualismo autorreferencial, è chiamato anche libertario también denominado libertario, per intendere appunto che in para esso significar que en él gioca un ruolo capitale la libertà juega un papel fundamental la libertad e la sua valorizzazione. y el reconocimiento de su valor. L'individualismo El individualismo è sempre stato collegato siempre ha sido vinculado all'idea della libertà, a la idea de la libertad, perché individualità porque individualidad significa anche también autonomia autonomía e indipendenza. e independencia. Cioè Es essere decir, legge a se stessi ser ley para uno mismo e non dipendere y da no depender de los demás. che, attenzione, Que, atención, Son son características efectivas de de la libertad. nella En la tradición individualista, individualista, sin embargo, però, si tende a ricondurre se tiende a reducir tutta la libertà toda la libertad all'autonomia a autonomía e alla indipendenza, y a independencia, cioè a definirla Es decir, come a definirla autodeterminazione, como autodeterminación, cioè es decir, potere di scelta, mero poder de elección, potere poder di scelta. de elección. Fatale riduzione questa Esta fatal che reducción finisce col fare della que libertà acaba haciendo de la libertad il regno el reino dell'arbitrio. de la arbitrariedad. Qualunque cosa Cualquier cosa viene giustificata se justifica o può essere giustificata o se puede justificar dal fatto di por el averla hecho de liberamente haberla voluta. deseado libremente. Questa è la rivoluzione della cosa. Esta es la revolución. Qualunque, sottolineo, da qualunque Subrayo, cosa cualquier cosa può essere giustificata, se puede justificar, cioè assume valore, es decir, adquiere valor perché è porque stata liberamente ha voluta. sido deseada libremente. Quindi Por la tanto, libertà la libertad come tale como tal e da sola y ella sola è sorgente del Es valore. la fuente del Questo valor. è il punto nuovo. Este es el punto novedoso. Anche qualunque esercizio della sessualità, dunque. También cualquier ejercicio de la sexualidad, por Anche tanto, togliere la vita a un feto in formazione. incluso quitar la vida a un feto en Anche formación, farsi fare un figlio su misura. también Eccetera. crear a un hijo a la propia medida. Cioè ne viene Etcétera. una libertà Por tanto,
che ha una doppia riduzione. Se trata de una libertad que tiene una doble reducción. È una Es libertà una libertad priva di scopo oggettivo, desprovista de una finalidad objetiva, ma è puramente proiettiva, sino que es puramente proyectiva. cioè Es è decir, priva del riferimento está a un privada bene de la referencia a un bien che non sia la libertà, que no sea la propia libertad, che perfezioni l'uomo que perfeccione al hombre e sia vincolante. y sea vinculante. Cioè, Es di decir, nuovo, è una de libertà nuevo, solitaria, es una libertad solitaria, addirittura solipsistica. incluso solipsista. Io e la mia libertà. Yo y mi libertad. Tutto è chiuso qui dentro. Todo está cerrado aquí dentro. Quindi priva questa libertà Por tanto, della privada consapevolezza de la conciencia che solo dalla relazione de que attiva solo de la relación activa con altra libertà, con otra libertad, la propria la vive propia vive e opera. y opera. Senza il rapporto Sin benefico la relación beneficiosa d'altra libertà, con otra libertad, nessuna libertà ninguna libertad giungerebbe mai a se stessa. llegaría a ser ella misma, Perché ogni libertà porque toda ha libertad bisogno di essere necesita ser evocata, evocada, chiamata llamada da altra libertà por otra libertad per esistere para davvero existir verdaderamente e crescere umanamente y para crecer humana e socialmente, y socialmente, come evidente como es nel evidente fenomeno en el educativo. fenómeno educativo. Ecco, l'essenza dell'individualismo, La esencia del quanto alla individualismo, libertà, en cuanto a la libertad, ciò che gli individualisti proprio non de lo que los capiscono, individualistas no perché la comprenden, libertà es que la esiste libertad existe nella misura in cui en la è medida chiamata en la que es llamada da altra libertà. por otra libertad. Di conseguenza, Por tanto, ed è il secondo carattere, y es el segundo seconda aspecto, la questione, segunda cuestión, l'individualismo el individualismo autorreferenziale autorreferencial si priva della se ve possibilità privado de la di posibilidad pensare de pensar l'esperienza la experiencia e la vita y la vida in termini en di términos comune appartenenza. de una pertenencia común. Non c'è una comune No hay appartenenza una su cui pertenencia lavora la común libertà. sobre la que Existe trabaja la abstracta libertad. libertà. Existe una libertad Abstracta. abstracta Quindi manca una y por comune tanto appartenenza falta una pertenencia común come quella sessuale, como la sexual, amicale, la de la amistad, familiare, la familia, civile. la civil. E quindi manca Y por tanto, la possibilità di falta la pensare posibilidad la condivisione, de pensar en compartir, la reciproca dipendenza, la recíproca la dependencia, concreta responsabilità. una responsabilidad concreta. Quindi una libertà Por tanto, solipsistica. una libertad solipsística. Algunos de los puntos que ha mencionado ahora Francesco, como la pertenencia común o esta dependencia común, digamos, han sido siempre fuentes del ordenamiento de la vida comunitaria, ¿no? O sea, la evidencia de que compartimos un suelo y, por lo tanto, hay una serie de responsabilidades comunes, han sido siempre pues, una inspiración o digamos, una evidencia ante la cual se ha ido digamos, ordenando la vida comunitaria y, por lo tanto, haciendo jurisprudencia. Ya hemos mencionado antes que en los últimos años parece que el programa legislativo ha tomado prácticamente una única dirección, que es este deseo como fuente de valor o como fuente jurídica. Entonces, yo quería preguntarte, por un lado, ya has mencionado algo antes, pero creo que es muy importante, cómo estas leyes están cambiando la mentalidad de la sociedad, ¿no? Cómo esta antropología, al final, opera a través de leyes, pero también quería que nos comentases un poco esta tensión que hay entre derecho y responsabilidad, ¿no? Si no hay una dependencia o responsabilidad común y decíamos antes, ¿no? que la única autoridad es la de haber deseado algo libremente, cómo esto genera, digamos, la tensión que vemos evidentemente, ¿no? Que la primacía del deseo individual muchas veces choca contra otras fuentes, otros valores y
y si podías comentar sobre este tema. La tendencia, o sea, si nosotros miramos los contenidos de las constituciones, porque las constituciones al final son la plasmación normalmente escrita del pacto social, del gran acuerdo que la comunidad política, que cada comunidad política adopta en un momento determinado, tienen una parte que son los derechos fundamentales y otra parte que son las instituciones. Los deberes no suelen estar, o suelen estar reducidos al mínimo en el plano de las constituciones. Si tomamos el caso de la española, y no sería muy distinto el de otras, se habla de los deberes con la patria, de defender a España, o los deberes tributarios, pagar impuestos, y poco más. Hay que esperar a las leyes para que de ahí salgan obligaciones concretas. Por tanto, en esa dinámica de derechos, instituciones, derechos, poderes, la lectura actual tiende a dar, por parte de muchos, toda la relevancia, poner el acento en los derechos. Derechos sin deberes, derechos sin instituciones. Las instituciones al final, instituciones públicas, pero también instituciones sociales, es lo que vertebra una comunidad, lo que la arraiga en su historia, lo que la arraiga en su cultura, todo. Y por tanto, lo que pasa es esto, lo centramos todo en los derechos, y en los derechos individuales o ahora también de grupos que quieren verse reconocidos en las constituciones. Esto, por ejemplo, ha pasado, si uno quiere ver todo el programa de esto, a dónde va y a dónde podemos ir, que se tome, que lea el proyecto de constitución chilena que elaboró una convención constitucional el año pasado y que, por fortuna, los chilenos dijeron que no mayoritariamente, masivamente, en un referéndum, porque vieron, identificaron claramente esto. Pero hay que tener en cuenta esto, porque esto trasciende Chile. Es el programa por escrito de lo que se quiere. Y ahí los derechos no son los derechos fundamentales, son los derechos de las identidades. Este es el punto de partida. ¿Por qué esto? Porque los derechos son vistos como lo que el filósofo del derecho de Estados Unidos, Dworkin, uno de los grandes, decía: los derechos son triunfos, como en las cartas. Uno alega un derecho y ya enmudece toda oposición. ¿Quién va a estar en contra de un derecho? Es un reaccionario peligroso. Por tanto, una vez tú has dicho esto es un derecho, la clave es decir esto es un derecho, ¿quién lo puede decir? Automáticamente el debate ha acabado. Se ha cerrado el debate. No empieza, se cierra. Esto es lo que estamos viendo en España de una forma muy acelerada. Será la pasión mediterránea que nos lleva, digamos, a no necesitar mucho tiempo para transitar muy rápidamente. Pero en general en toda Europa se va en esta dirección. Pensemos en contraposición lo que está sucediendo en Estados Unidos, que aquí llega quizás un poco distorsionado, la sentencia del aborto del año pasado, Dobbs. Se pueden decir muchas cosas de esta sentencia. Yo anoto dos. La primera es, no es un derecho fundamental. No es un derecho. Por tanto, deja de ser esto intocable que fue, por cierto, por decisión judicial, nunca del legislador, en el año 73, y que era intocable. No, esto el Tribunal Supremo dice, no es un derecho. Dependerá, segundo, de cada Estado. Es decir, dependerá del pueblo, dependerá de la comunidad política qué regulación tenga, hasta dónde llega, cuáles son los límites, cuáles las garantías. Ahí no se cierra el debate, es todo lo contrario, se abre. Será en cada comunidad, cada Estado, porque hay culturas distintas, tradiciones religiosas, cívicas, donde se tendrá que reabrir y ajustar los bienes que están en juego. Por tanto, esto me parece que es importante. Fijémonos que el cerrar el debate, en nuestro caso, tiene consecuencias. En la última ley del aborto o en la última ley de la eutanasia, la libertad, la objeción de conciencia, que se basa en la libertad de conciencia, queda reducida al mínimo. Es una excepción. Si el Estado dice que esto es bueno, ¿por qué un médico se ha de oponer? Es más, si lo hace, tiene que estar apuntado en un registro y tiene que hacerse a priori, individualmente. No cabe una objeción de conciencia institucional, es decir, de una clínica religiosa, por ejemplo. Hay que enseñar el aborto o la eutanasia en una facultad de derecho
o en una facultad de, lo más importante, medicina. Y hay que enseñarlo, aunque el ideario de esta facultad, por ejemplo, religioso, tenga una objeción. ¿Veis? La objeción reducida. Una libertad tan importante como la libertad de conciencia queda reducido al mínimo. Y tú decías, este programa legislativo, ese propósito pedagógico de las leyes, ¿qué pretende? Hay una finalidad transformadora. Cuanto más alto sea el rango de una ley, y por tanto mayor vocación de continuidad, de duración, las constituciones, la finalidad era, y así lo entendimos a lo largo del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, eran constituciones de consenso, discutibles. No había una constitución ideal. Eran grandes acuerdos en el que habían participado las diferentes familias políticas. Ahora, vuelvo a Chile, pero insisto, a pequeña escala lo estamos viendo más cerca, las constituciones, las leyes tienen una finalidad transformadora, no integradora de una comunidad. Transformar es un objetivo que hay que asumir, una bandera. Por esto es tan importante leer los preámbulos de estas leyes, porque ahí en el preámbulo está explicado para todo el público, no solo para los juristas, estos propósitos. Tomemos un tema totalmente distinto, no de los que estamos hablando. La reciente ley de memoria histórica, ahora llamada de memoria democrática en España. Hay que leer el preámbulo. Si leéis el preámbulo, ahí está claro una visión de la historia. El legislador le dice a los historiadores, le dice a los ciudadanos, con sus tradiciones familiares, con lo que ha aprendido en casa, cuál es la versión buena de la historia, de la guerra civil, de los regímenes que han antecedido a este. Identifica qué periodos, etc. Un valor pedagógico, pero no solo informador, educador, sino sancionador luego de aquel que discrepa de esta versión oficial. Por tanto, fijémonos, nunca se había hablado tanto de diversidades de todo tipo, nacionales, identitarias, de género, de lo que queráis, y al mismo tiempo se había reducido el pluralismo. Porque el pluralismo entraña esto, que en una sociedad se pueda discutir de todos estos temas, de estos derechos, de estas cuestiones. Y en cambio, el pluralismo ha desaparecido, en nombre de la diversidad, curiosamente. Francesco, observando estos hechos que ha mencionado José María, la constitución, o el intento de constitución chilena, esta finalidad transformadora, incluso que llega al punto de que la ley dice a los historiadores cuál es la versión buena de la historia, observando estos hechos, parece que esta cultura del políticamente correcto está muy conectada con cómo se gestiona el poder, ¿no? Sobre todo en sociedades tecnológicamente avanzadas. Dando un paso más, yo te pregunto, ¿se puede pensar en un diseño intencionado por parte de élites culturales o oligarquías de poder? La domanda è giusta e doverosa. La pregunta es adecuada y se debe hacer. E la risposta credo debba Y la essere respuesta debe ser positiva. positiva. Sì, in qualche modo c'è Sì. un disegno intenzionale. En cierto sentido, hay un diseño intencional. Infatti dobbiamo domandarci De hecho, debemos che preguntarnos cosa muove qué impulsa il poderoso e el super poderoso organizzato, y superorganizado, certamente transnazionale, ciertamente transnacional, tentativo intento di far prevalere de il hacer senso comune prevalecer en el sentido común, nella cultura, en la cultura, nelle en las istituzioni, instituciones, questo insieme di ese convincimenti conjunto de e di convicciones provvedimenti y de procedimientos che riguardano la que vita tienen que ver con la biologica, vida biológica, l'identità la sessuale, identidad sexual, le pratiche las di prácticas relazione sociale, de las relaciones sociales, eccetera. etc. Tutti temi che Todos concorrono son temas que contribuyen a delineare a delinear un'intera antropologia una completa antropología a partire dalla sua base biologica. desde su base biológica.
e che puntano a riconfigurare y que pretenden reconfigurar il mondo dei valori el mundo de los e valores quello del diritto. y el del derecho. Dunque, Por qualcosa tanto, di intenzionale. algo que tiene una intención. In breve, temi che interpretano la cultura En definitiva, temas que interpretan la cultura y la gestión del bien público in termini en términos biopolitici. biopolíticos. La biopolitica La diventa la biopolítica chiave se reinterpretativa, convierte en la clave reinterpretativa, antropologica antropológica e politica. y política. Dunque un'operazione Por in tanto, grande una stile gran operación che a partire que, dall'area partiendo euroatlantica de la zona euroatlántica, cerca di espandersi intenta expandirse all'intero mondo a todo globalizzato. el mundo globalizado. Allora, Entonces, a che scopo? ¿con qué fin? A capo di questa strategia A la cabeza de esta estrategia, mi pare creo che stia que se encuentra una interpretación militante del nostro de nuestro tiempo, secondo según quale la cual il el capitalismo global, la sua su dimensión neotecnica, neotécnica, la sua cultura su cultura biopolítica, biopolítica, appaiono i aparecen dispositivi como los dispositivos all'avanguardia en vanguardia capaces de gestionar al meglio lo mejor posible il globale processo el proceso di global de cambiamento cambio de in época cui siamo. en el que estamos inmersos. Cioè c'è una volontà di Es decir, interpretare hay il una mondo di voluntad de oggi interpretar el in un mundo de certo hoy modo de una cierta forma e di portarlo al suo compimento. y llevarlo a su cumplimiento. Non è una cosa da poco. No es una cosa pequeña. Allora, in che cosa consiste questo Entonces, processo ¿en qué epocale? consiste este proceso epocal? Principalmente diría, nella en la transformación della faccia della de la terra faz de la Tierra ad opera della tecnocrazia, por la o tecnocracia, meglio, della o mejor, tecnoscienza de la tecnociencia, che diventa tecnocrazia. que se vuelve tecnocracia. L'infosfera, La infosfera, cioè la es decir, comunicazione e informazione, la comunicación e información, la manipolazione della biosfera, la manipulación de la biosfera, le biotecnologie las del biotecnologías vivente e dell'uomo, de los seres vivos y del hombre, la tecnosfera delle la nuove tecnosfera forme del de las lavoro nuevas formas de e trabajo y de su organización, la nuova funzione connettiva de del potere conexión finanziario, global del poder financiero, la complessiva la reorganizzazione reorganización geopolítica de los poderes e la loro sempre più y su cada preoccupante vez más preocupante conflittualità egemonica conflictualidad hegemónica están cambiando sia le strutture tanto las fondamentali estructuras dell'ordine mondiale, fundamentales del orden mundial sia le coordinate como dell'esperienza las sociale coordenadas e culturale. de la experiencia social y cultural. Entro questo contesto En este contexto, si vedono all'opera vemos elite actuar intellettuali, a élites intelectuales, politiche, políticas mediatiche, y mediáticas, una sorta di una especie de aristocracia tecnocrática, diría. Aristocrazia tecnocratica, Aristocracia tecnocrática, che nulla a che fare con la democrazia, que no tiene nada que ver con la democracia. che anche attraverso Que grandi strutture también a través de pubbliche grandes estructuras europee públicas e europeas mondiali, y mundiales, pensiamo all'ONU, pensemos en la ONU, si incarica di se encargan correggere de corregir le visioni las visiones per tradicionales indirizzarle para orientarlas in modo uniforme de forma uniforme e esclusivo y exclusiva verso un progetto hacia un proyecto politico político ritenuto adeguato que se considera alle adecuado nuove a las condizioni nuevas storiche. condiciones históricas. Gruppi di potere, Grupos de cioè, poder che lavorano que trabajan sistemáticamente sistemáticamente sul senso sobre el comune sentido común per adeguarlo para adaptarlo al funcionamiento del mondo nuovo, de un nuevo mundo, creando un consenso da trasformare que progressivamente se transformará in un progresivamente pensiero en un pensamiento conformista conformista prescrittivo. y prescriptivo, Come una domanda che viene Es posta. como una pregunta que Come se ti pone: permetti ¿cómo di non te essere permites d'accordo anche tu no con i estar de acuerdo valori también tú con los valores del del neohumanismo libertario? libertario?
insieme, oltre che y al mismo prescrittivo, tiempo, además de anche prescriptivo, también proscriptivo. Se non acconsenti, Si no estás de non acuerdo, meriti di no te partecipare mereces al circuito participar en della el circuito de la comunicazione comunicación pública, di cui del que estás vai excluido, cioè proscritto. es decir, proscrito. In parallelo, attraverso En opportuni paralelo, a través riconoscimenti de giuridici, come è stato già oportunos detto, reconocimientos jurídicos, como se ha dicho, si opera per dare se a está tale trabajando pensiero para dar a este anche pensamiento una forma también normativa. una forma normativa, Attraverso la a través de la constellazione constelación dei cosiddetti de los diritti, así llamados nuovi diritti, nuevos derechos in funzione en di una función nuova de una cittadinanza nueva ciudadanía nel mondo en el mundo tecnocapitalista tecnocapitalista globalizado. Cioè, Es decir, sintesi, en síntesis, una nuova forma Una di rivoluzione mondiale. nueva forma de revolución mundial. Non è esagerato. dire No questo, es non è exagerado esagerato. decir esto. Nel frattempo Y mientras tanto, si impone di fatto se va nella imponiendo, mentalità de hecho, comune, en la mentalidad común, l'idea la idea che il pensiero de que unico, el pensamiento único, politicamente políticamente correcto, políticamente correcto, che riecheggia formule tipicamente que se hace eco de autoritarie, fórmulas típicamente autoritarias, sia un orientamento es culturalmente una accettabile, orientación culturalmente aceptable piuttosto che y no una anomalia una preoccupante. anomalía preocupante. Sorprende il fatto Sorprende que no se el hecho adverta più de que la mayoría no lo perciba. il contrasto paradossale Este contraste paradójico tra l'accentuato entre pluralismo el acentuado pluralismo de opiniones, valores, culturas, di cui le del democrazie que liberali las democracias vanno liberales fiere, se enorgullecen, e il tentativo, y el intento, a questo punto palese, en este punto evidente, di de condicionar e di ridurre il y più reducir possibile al máximo lo spazio el di tale espacio pluralismo. de ese pluralismo. Pensiero unico, Pensamiento único, sottoponendo il pensiero sometiendo el pensamiento a a diversas formas oscuramento, de oscurecimiento, selecciones, selecciones, marginación, censura censura preventiva, etc. Cioè, il Es pensiero a decir, el senso pensamiento unico, único, por tanto, faleva apela sullo spontaneo e inevitabile al espontáneo e inevitable conformismo sociale conformismo che c'è social in tutte le società, que hay en todas las sociedades, ma con l'aggiunta pero con el di añadido poteri de culturali, los poderes culturales, politici, políticos, mediáticos, che vorrebbero mettere sotto la que loro querrían tutela poner bajo su tutela la società, a la sociedad, il cui ideale dovrebbe cuyo essere, ideal debería ser una democracia autoritaria sobre bases tecnocráticas, con un severo danno con un grave alla libertà perjuicio personale e sociale. para la libertad personal y social. Tutto questo Todo esto mette in discussione cuestiona il livello istituzionale el nivel della convivenza institucional de la convivencia e la funzione y la superiore función superior del potere pubblico del poder statuale público estatal, che dovrebbe garantire que il debería pluralismo garantizar el pluralismo efectivo, effettivo, non il pensiero unico. no el pensamiento único. Su piede ma un pluralismo effettivo, Un pluralismo su piede di efectivo parità en pie de igualdad di tutte le culture de todas las e culturas delle loro espressioni. y de sus expresiones. Cioè, Es il decir, politicamente corretto lo políticamente correcto, oggettivamente objetivamente, minaccia amenaza il pluralismo el effettivo pluralismo efectivo e tende a corrodere y tiende a corroer l'imparzialità delle la maggiori imparcialidad de las más importantes instituciones públicas. In tal modo, De este modo, nell'indifferenza en la indiferencia generalizzata generalizada dei grandi mezzi de los grandes medios de e comunicación dell'opinione y de la pubblica, opinión pública, viene minacciato se ve il amenazado valore el valor della de la laicità dello laicidad del Estado, che consiste que consiste en la nell'equidistanza equidistancia di principio, de principio e di fatto y de hecho dei poteri de los poderes pubblici públicos nei confronti di tutte en le relación forze sociali con todas las e fuerzas le sociales presenze y las presencias culturales de un país. José María, mencionando el último punto de Francesco, ¿no? esta revolución mundial que tiende a sistemas de democracia autoritaria con base, digamos, tecnocrática,
vemos que esto ya está empezando a manifestarse en las democracias, así llamadas democracias liberales, y vemos que hay una serie de valores políticos occidentales que están en riesgo. El Estado de Derecho, la separación de poderes, la laicidad del Estado. ¿Puedes indicarnos estos riesgos del Estado laico? Te hago también la segunda pregunta para que decidas más o menos el orden, cómo quieres contestar. También Francesco hacía referencia a estas grandes estructuras supranacionales. Hay una que últimamente está cogiendo realmente mucha fuerza, que es la Agenda 2030. Por un lado, yo creo que hay la globalización, hay muchos riesgos, pero también hay una clara posibilidad de tener un impacto global, y eso es algo positivo. Pero, ¿qué beneficios y qué riesgos ves en estas creaciones de agendas globales? ¿Existe el riesgo, como estamos diciendo, de que la pluralidad desaparezca, de la exclusión social de algunos individuos o grupos, empresas o países que no acojan de forma total y se sumen de forma total a estas agendas? Los más mayores, que no sois muchos, pero os acordaréis, en el año 76 era vicepresidente del gobierno, en el primer gobierno de la transición, don Manuel Fraga. Y en un problema que tuvo con, alteraciones en la calle y tal, dijo de una forma muy contundente: la calle es mía. La pregunta es de quién es la calle, es decir, de quién es el espacio público. Y ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, este fin de semana, el espacio público está lleno de banderas que son respetables, como toda bandera. Bueno, no toda bandera es igual de respetable. Y lo tendríamos muy claro, que la bandera nazi no es igual de respetable que otras banderas, ¿no? Pero aceptemos ahora que las banderas de parte son respetables. La cuestión está en si, por supuesto, pueden estar en el espacio público, unas y otras. La otra, si pueden estar ocupando las banderas de todos en las instituciones públicas. Y las banderas de todos son las banderas que nos gustarán más o menos, son las banderas oficiales, son las banderas en las que se reconoce una comunidad política. Claro, cuando lo que vemos es que hay un Estado, valga la expresión italiana, Estado ético, cuando hay una verdad de Estado, a lo sumo se tolera la discrepancia. Eso sí, en el ámbito privado, no muy fuerte. Desde este punto de vista, esa ocupación dominante del espacio público por determinadas banderas, no las oficiales, no las de todos, permite un paralelismo con el Estado laico y el lugar en el espacio público de la religión. Porque tenemos asumido en nuestras sociedades pluralistas que no podemos pretender que en el espacio público, sobre todo en las instituciones públicas, los símbolos religiosos, que no son de todos, ocupen en monopolio este espacio. Y ahí el Estado aconfesional, decimos, entendido por tanto laico, esto lo dijisteis los italianos, primero el Tribunal Constitucional y luego el nuestro lo asumió, la laicidad positiva al final está basada en una idea de separación de ámbitos, que viene del Evangelio, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, viene de una neutralidad del poder respecto a lo social no es lo público, no se identifican, pero en nuestras tradiciones, italiana, alemana, española, no solo polaca, hay también una cooperación. No es el Estado laico-laicista francés. Hay una cooperación entre las confesiones religiosas y el Estado, al servicio del bien común.
lo que estamos viendo es como en lo religioso del estado aconfesional pasa al estado, se quiere, el estado laicista. Esto es el estado que confina al ámbito de lo privado los símbolos religiosos. Este ya es un primer paso, pero es que lo segundo que nos encontramos es que esa neutralidad en lo religioso no se quiere en lo ideológico. Y por tanto, en el ámbito de lo ideológico, no de lo religioso, en donde encontramos una democracia militante. Se ha de estar a favor de unos determinados bienes, de unos determinados derechos, de una ideología seguramente dominante. Con el nacionalismo ocurre lo mismo. El nacionalismo ahoga las discrepancias, ahoga el pluralismo interno, sustituye una religión por otros dioses menores. Y por tanto es otra manifestación de lo mismo. Por tanto estamos en esta presencia de unas banderas o de otras banderas, no de las banderas de todos. Claro, esto tiene consecuencias en el plano social, menos sociedad civil que nunca, y cuando la hay es subvencionada, por tanto, marionetas, instrumentos del poder público, y en el plano institucional con la erosión, cuando no directa agresión, a los contrapoderes, porque el gobierno o la mayoría se identifica con la voluntad popular. Por tanto, lo demás, los límites, los frenos a este poder, son mal vistos. Por eso las campañas contra los jueces, por eso el intento bastante logrado de dominar el Tribunal Constitucional, etc. Claro, en este contexto, por tanto, tiene unas consecuencias en el plano institucional y social. En este contexto, los objetivos del milenio, en los que, digamos, yo francamente no tenía gran interés en leerlos hace tiempo, pero los he tenido que leer por varias razones. Primero, porque para pedir proyectos en la universidad los valoran si están de acuerdo con los objetivos del milenio. Entonces, un chico que quería una beca de doctorado, yo le dije, pues pon objetivos del milenio, en cada respuesta te inventas lo que sea y más objetivos del milenio y objetivos del milenio. Acaba convirtiéndose en una utilización retórica bien intencionada, buenista de determinadas cosas. Pero sigamos despacio. La segunda vez que me lo he mirado ha sido para preparar lo de hoy. Sigamos despacio y los analizamos. Hay algunos que son loables. ¿Cómo no va a ser loable querer agua limpia? Todo el mundo quiere agua limpia para ducharse, para comer, no sé, para lo que sea. Otros, los fines pueden ser loables. La cuestión es cuáles son los medios para lograrlos. Y ahí ya se van introduciendo cuestiones que a su vez también nos plantean su carácter universal y sus declinaciones, es decir, sus necesidades por continentes, por comunidades y tal. Claro, igualdad de género. Bueno, pues efectivamente, salud y bienestar. ¿Quién no va a querer salud y bienestar? O la igualdad entre las personas de sexo, bueno, ahora llamamos género. Pero en uno y en otro, esto, en las metas, es decir, en la concreción, aparecen los derechos de salud reproductiva. Bueno, una cosa, la salud son muchas cosas. El énfasis se pone aquí. Y ahí entra la ideología. Luego hay unos mantras que se repiten. Yo os invito a contar las veces que se habla de sostenibilidad. Energía sostenible. Industria sostenible, ciudades sostenibles, consumo sostenible, vida submarina sostenible, ecosistemas sostenibles. Seguramente, claro que han de ser sostenibles, ¿no? Pero ahí hay un mantra que se nos dice. Y luego hay carencias, hay carencias. Por ejemplo, hay un objetivo, el 16, que es el 10, reducir las desigualdades. El 16, promover sociedades justas, pacíficas, inclusivas. Y se habla en contra, lógicamente, de la corrupción. ¿Quiénes son los corruptos? Dice, los jueces y la policía. Que seguramente hay muchos lugares donde hay policía corrupta y hay jueces corruptos. Pero, hombre, la mayor fuente de corrupción la da el poder. Y el poder lo tienen los gobiernos. Aquí no se ve la corrupción.
Y se habla de la igualdad, pero no se habla de la libertad, ni de la democracia. Es decir, se habla de que se menciona el Estado de Derecho, no se dice lo que es ni en qué consiste, y rápidamente se habla del desarrollo. Es un objetivo quizás para el mundo, la libertad, las libertades civiles, públicas, la democracia, porque son las sociedades que más han prosperado, las sociedades más estables. Bueno, pues quedarán para los objetivos del 2050, no sé. Francesco, si reposamos un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora, da un poco de miedo, ¿no? Porque parece que hay como un alineamiento público-privado en esta revolución mundial que ya has explicado qué objetivos persigue. Y si nos miramos un poco alrededor, pues parece que carecemos de herramientas para oponerse o al menos para proponer una alternativa. Entonces, ¿cómo podemos actuar nosotros desde el punto de vista cultural? ¿Qué iniciativas concretas podemos adoptar en este cambio, en esta revolución mundial que parece tan poderosa e ineludible? Nosotros hemos partido de la constatación di un clima cultural costellato plagado de coacciones y censuras. Y nos hemos dado cuenta de que no se trata de un fenómeno superficial o sectorial, sino estructurado y con implicaciones en la experiencia existencial y en el conjunto de la vida social. La situación, por tanto, debe abordarse, antes que nada, de forma sistemática y crítica, captando los supuestos, la antropología individualista y la estructura tecnocrática que permiten abordar la gran cuestión del espacio reservado a lo humano en la ordenación actual y futura del mundo por parte de los grandes poderes reales. En resumen, nuestro recorrido nos lleva a comprender que el pensamiento único está anclado en una poderosa crisis en la concepción de las relaciones humanas, síntoma de una crisis general de la civilización en curso. Por ello, la presencia del pensamiento único es una provocación antropológica y un desafío cultural al que hay que responder con una nueva experiencia y un pensamiento actualizado de las relaciones humanas. Por tanto, aceptemos el desafío como una ocasión positiva, aunque sea muy difícil. Avancemos con algunas ideas. La primera, la universalidad abstracta de la globalización tecnocrática ha suscitado en el mundo una amplia demanda comunitaria que se traduce políticamente en las formas de localismo, en las de nacionalismo o del populismo, que más allá de su valor político específico, discutible, en cualquier caso expresan la necesidad de conjugar las estructuras de poder y de gobierno con el mundo de la vida. Es decir, no debemos permitir que se secuestre el mundo de la vida. Es razonable, de hecho, la convicción de que en este contexto histórico una amplia instancia comunitaria
en términos de familia, agregaciones espontáneas, vida asociada, sociedad civil, de convivencia auténticamente nacional, etc., constituye el mayor factor objetivo de humanización y de resiliencia frente a la tecnocracia. En la encíclica, en el documento del Papa Francisco, Laudato Si, este pensamiento se puede encontrar con claridad. Es decir, si lo que está amenazado es lo humano, es necesario que lo humano recree su espacio. La vida común, en todas sus formas, siempre se constituye en virtud de la participación en un bien compartido, pero que es inapropiable por parte de los individuos, particularmente en el fenómeno de la familia. Por lo que la libertad individual se sostiene y a la vez se mide, y del que se nutre la identidad, la estabilidad y la historia de los sujetos. Frente a ella, el individualismo autorreferencial muestra su falta de realismo y su pobreza de profundidad humana. Creo que este es un primer punto esencial. Es necesario que el espacio comunitario vuelva a dar espacio a lo humano. Y esto no lo puede hacer el individuo. Segundo, en las experiencias comunitarias, el sujeto se pone en condición no solo de aprender los valores y las reglas del estar juntos en relación, sino aún más de darse cuenta de la función constitutiva que ellas, es decir, el estar en relación, la comunidad, tiene en todo el ser humano. Porque, como ya se ha dicho, cada persona vive concretamente la libertad de la que está dotado a la luz del reconocimiento que recibe de otros. Es decir, es en la relación con otras libertades donde se juega el drama y la historia de cada libertad. Y por esto no es nunca un poder abstracto de autodeterminación. Por tanto, la primera idea es el espacio comunitario como espacio de lo humano. Que también esto es problemático, pero es indispensable. Segundo, en el espacio comunitario de lo humano emerge el espacio de la libertad. No hay contradicción, aunque es difícil. Tercero, en la relación, por tanto, se entrelaza la libertad y el deseo. El deseo de ser reconocido, el deseo de bien para uno mismo y para los demás, el deseo de unidad y de sentido en el actuar y en el existir. En definitiva, deseo de algo que se juega en la relación, pero que también va más allá de ella, y que ni en la relación individual ni todas las relaciones juntas son capaces de proporcionar. Algo que en la historia de la humanidad siempre ha abierto las relaciones a la dimensión de lo religioso, del latín religare, es decir, tener junto. Que, como dice esta palabra,
es también un vínculo. Legame che dà Un vínculo senso que da e sentido ragione di tutti i y legami. razón de todos los vínculos. Legame che tiene Un insieme vínculo tutti gli altri que mantiene legami. abierto todos los demás Aperti oltre vínculos, se stessi. abiertos más allá de sí mismos. Legame che spinge Un vínculo que all'azione empuja a e la alla acción y a la creatività. creatividad. Legame che Un impedisce vínculo que impide a ogni altro que cualquier otro legame la pretesa di essere pretenda ser esauriente. exhaustivo. Legame Un vínculo, religioso che el modera religioso, ogni que potere. modera todo poder. Legame che Un dà ad ogni vínculo que attesa da di compimento a toda espera de la cumplimiento speranza la del buon esperanza esito totale. de un éxito total. Potremmo dire Podríamos che decir il religioso autentico que la persona auténticamente invoca religiosa il sacro invoca lo sagrado a protezione para proteger della esigente la exigente y e frágil libertà umana, libertad humana, cosa che le que es civiltà umane hanno lo sempre que fatto. siempre han hecho las civilizaciones humanas. Cioè, sto dicendo, Estoy diciendo comunità, comunidad, libertà libertad della comunità e nella comunità, de la comunidad y en la comunidad, dimensione religiosa, dimensión religiosa, anche se non confessionale, aunque no sea della confesional, comunità. de la comunidad. Cioè la comunità Es come decir, la esperienza comunidad di un como legame experiencia de che un vínculo libera e que tiene libera insieme, y que tiene al unido, di là más allá dei singoli interessi de los e delle intereses individuales potenze particolari. y de las potencias particulares. E questa è tutta la storia dell'umanità. Y esta es toda la historia de la humanidad, así se muestra. Oggi viviamo in un Hoy tentativo vivimos en un intento di radere al suolo tutto questo. de lanzar al suelo Far todo esto trionfare una para hacer falsa triunfar libertà una libertad abstracta astratta che in realtà que en è, realidad come dire, completamente addomesticata está completamente dai domesticada grandi poteri. por los grandes Questa è poderes. l'alternativa. Esta es la alternativa. In questo, En esto, per ultimo, por último, la comunità la comunidad cristiana che ha un compito tiene storico una tarea histórica speciale de rilievo. especial importancia perché è porque portatrice es portadora di una lunghissima de una esperienza larguísima di experiencia autentica comunitarietà, de auténtica oltre comunitariedad, che dei suoi errori. además de sus errores. Ben consapevole delle sue Bien ragioni consciente de sus e dei razones suoi valori, y de sus valores, capace capaz di de conciliar individualità, la individualidad relazionalità, y lo relacional, libertà la e libertad appartenenza, y pertenencia, differenza diferencia e dipendenza, y dependencia, cioè es in decir, grado di stare alla capaz base de estar en la base di molte forme de di muchas vita formas de e di vida saperle rinnovare. y de saber renovarlas. Infatti chiudo, De hecho, y cierro, soprattutto la comunità sobre todo la cristiana comunidad cristiana ha una posee straordinaria una energia extraordinaria energía di de rigenerazione regeneración de lo humano dell'umano e delle sue y dimensioni, de sus dimensiones, che ricorda a tutti recordando che a ogni todos comunità que umana toda comunidad è humana tale lo es nella misura in cui en la medida è capace en que es capaz di attitudine, de una di actitud una cura y de un cuidado generativa que genera al suo interno en su y al ámbito suo y en lo exterior, Cioè, en su contexto. la comunità cristiana Es decir, la comunidad cristiana, che è minimamente autentica que mínimamente sea auténtica, la presenza stabile es la presencia di estable una comunità de una di vita, comunidad de vida, de vida in mezzo agli uomini. en medio de los hombres. Muchísimas gracias. Gracias, José María. Gracias, Francesco. Como vamos mal de tiempo, yo solo quiero recoger 3 puntos que creo que nos pueden ayudar. Ante el desafío del pensamiento común en un único sentido, yo creo que el primer punto es entender de forma sistemática y crítica cuál es la dimensión de este desafío. Y en ese sentido os agradezco verdaderamente no solo el trabajo de estas semanas, sino también el trabajo que hacéis en Eserchi y en Tocqueville, porque realmente nos dais herramientas para entender de forma sistemática en qué consiste este desafío. El segundo punto
que creo que también es muy realista, es favorecer esta amistad social, favorecer este bien compartido, este suelo común que en nuestra vida toma la forma de diferentes aspectos de sociedad civil, ¿no? El PUM Barcelona es un ejemplo magnífico y creo que esta presencialidad que sucede hoy también es el mejor antídoto para salir de este individualismo tecnológico donde cada uno en su pantalla y agradecemos también, por lo tanto, que exista el PUM Barcelona. El tercer punto que has mencionado es el espacio comunitario, porque es el espacio del hombre y cómo la pertenencia a esta comunidad cristiana es realmente lo que garantiza esta regeneración del humano. Agradecemos también el patrocinio de este acto a la Asociación Newman. Es una asociación cultural que nace del interés de un grupo de amigos para ir respondiendo y profundizando a los diferentes desafíos culturales de nuestro tiempo. A la Newman nos interesa toda la realidad, los medios de comunicación, los desafíos culturales, nos interesa el arte, la belleza, la economía, la ciencia, la educación, la arquitectura, la música y la política. El ser humano en su conjunto. Nada del humano nos es ajeno. Todo nos habla de Dios y todo nos conduce a Él. Y además no deseamos simplemente reaccionar frente a lo que vemos, sino que queremos ofrecer un punto de vista original y atractivo. Agradecemos también a todos los presentes vuestra participación y si queréis contribuir a sostener económicamente el PUM Barcelona, os invitamos a hacer un Bizum al 05079. Por último, también recordar que mañana por la tarde está el acto de clausura del PUM Barcelona, que tiene como bueno, lo tenéis en el catálogo. De nuevo, agradecer a Francesco la amistad con la que hemos trabajado todo este tiempo, a Josep María, evidentemente, también toda la experiencia y el bagaje que ha puesto. Quien quiera continuar la conversación, también gracias a Ana Martín por la traducción. Quien quiera continuar la conversación, vamos a tener la posibilidad de comer con Josep María y con Francesco aquí mismo en el PUM Barcelona y estáis todos invitados. Muchas gracias. È precipitato tutto.